El presente trabajo tiene como objetivo fundamental analizar los trastornos por déficit de atención y el comportamiento perturbador. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La característica esencial del trastorno es un patrón persistente de desatención y o hiperactividad, impulsividad, que es más frecuente y grave que lo observado, habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar, lo cual corresponde al criterio A. Además, algunos síntomas de hiperactividad, impulsividad o de desatención causantes de problemas pueden haber aparecido antes de los 7 años. Sin embargo, bastantes sujetos son diagnosticados habiendo presentado los síntomas durante varios años. Asimismo, algún problema relacionado con los síntomas debe producirse en dos situaciones por lo menos, ya sea en el ambiente familiar o en el ambiente escolar, y debe haber pruebas claras de interferencia en la actividad social, académica o laboral propia del nivel del desarrollo del niño. También, el trastorno no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico y no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. Dentro de las características diagnósticas tenemos que la hiperactividad puede variar en función de la edad y el nivel del desarrollo del sujeto, en donde el diagnóstico debe establecerse con cautela, especialmente si se realiza en niños pequeños. Dentro de los subtipos tenemos el trastorno por déficit de atención de tipo combinado, de tipo con predominio del déficit de atención y de tipo del predominio hiperactivo impulsivo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado se manifiesta porque ha persistido por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de desatención y 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad. Entre las bases biológicas afectadas tenemos el córtex cerebral prefrontal, las vías de asociación parieto-tempo-occipitales y el sistema límbico. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad tipo con predominio del déficit de atención es en donde ha persistido por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de desatención, pero menos de 6 síntomas de hiperactividad, impulsividad. Las bases biológicas afectadas son las áreas posteriores de la corteza cerebral, aquellas que se encuentran por detrás de la cisura central y posteriores al tálamo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tipo con predominio hiperactivo impulsivo si ha persistido por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de hiperactividad, impulsividad, pero menos de 6 síntomas de desatención. Las bases biológicas afectadas son la corteza prefrontal, aquella que tiene mayor disfunción, las zonas corticales como la corteza anterior del cíngulo, las vías deferentes y aferentes y mesolímbicas y también las zonas posteriores. Los síntomas asociados son que pueden alcanzar niveles académicos inferiores a los obtenidos por sus compañeros y conseguir rendimientos laborales inferiores, y en su forma más grave es perturbador en la adaptación social, familiar y escolar. Los trastornos asociados son el trastorno negativista desafiante, el trastorno del estado de ánimo, el trastorno de ansiedad, de aprendizaje, trastorno de comunicación. También se puede presentar en maltrato o abandono, exposición de neurotóxicos e infecciones. La prevalencia se da mayor en varones que en mujeres, y la cual oscila entre 4 a 1 y 9 a 1, y en la población en general entre el 3 y el 5%. El diagnóstico diferencial se establece en trastornos generalizados del desarrollo, esquizofrenia infantil, trastorno obsesivo compulsivo, esquizoide, retraso mental, comportamiento negativista desafiante, generalizado del desarrollo, trastorno psicótico y relacionado con otras sustancias. Dentro del comportamiento perturbador tenemos el trastorno disocial, donde la característica esencial del trastorno es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo que violan los derechos básicos de otros o importantes normas sociales, y pueden ser de tipo agresivo, no agresivo, fraudes, robos y violaciones graves a las normas. También provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o laboral, y puede presentarse en adultos mayores de 18 años si cumplen los criterios del trastorno antisocial. Dentro de los subtipos tenemos el de inicio infantil y el tipo de inicio de adolescente. El tipo de inicio infantil es cuando se presenta por lo menos una característica antes de los 10 años de edad. Suele ser frecuente en hombres que despliegan violencia física sobre otros, tienen relaciones problemáticas con sus compañeros
y han manifestado un trastorno negativista desafiante en su primera infancia. Y el trastorno de inicio adolescente se define por la ausencia de características del trastorno disocial antes de los 10 años de edad, y son comparados con los sujetos de tipo infantil porque tienden a desplegar comportamientos agresivos menores y tienden a tener más relaciones normativas con sus compañeros. La especificidad de la gravedad es leve, que son muy pocos o ninguno los problemas comportamentales. Moderado es un número de problemas de comportamiento y su efecto oscila entre leve y grave hay muchos problemas de comportamiento. La prevalencia se da en varones de edad inferior a los 18 años, las tasas oscilan entre el 6 y el 16%, y en las mujeres entre el 2 y el 9%. Entre el diagnóstico diferencial tenemos negativista desafiante, el episodio maníaco, trastorno adaptativo, el comportamiento antisocial de las niñas y adolescencia, el trastorno antisocial de la personalidad. Dentro del comportamiento perturbador también tenemos el trastorno negativista desafiante, el cual es un patrón recurrente de comportamientos negativistas, desafiantes, desobedientes y hostil, dirigido específicamente a las figuras de autoridad, que persiste por lo menos 6 meses. Asimismo, para calificar de un trastorno negativista desafiante, los comportamientos deben aparecer con frecuencia de la típica observada en sujetos de edad y nivel de desarrollo comparables, y producen un deterioro significativo. Asimismo, no se puede explicar por un transcurso de un trastorno psicótico y de un trastorno del estado de ánimo. Los síntomas asociados son temperamentos problemáticos durante la niñez, gran actividad motora, labilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, utilización de lenguaje soez, consumo precoz de alcohol y tabaco, conflictos con padres, maestros y compañeros, y para finalizar, baja autoestima. Dentro de los trastornos asociados tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del aprendizaje y también el trastorno de la comunicación. La prevalencia podemos mencionar que está entre un 2 y un 16% en la función de la naturaleza de la población estudiada de los métodos de evaluación. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos un trastorno disocial, trastorno del estado de ánimo, trastorno psicótico, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, un trastorno del retraso mental y también una alteración en la comprensión del lenguaje. Dentro de las conclusiones podemos mencionar el TDA. Dentro del TDA podemos mencionar que, para finalizar, puedo concluir que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una alteración cerebral que afecta grandes proporciones de la corteza, las cuales influyen significativamente en el desarrollo integral del niño, en donde la característica fundamental del trastorno es un patrón persistente de desatención y o hiperactividad, impulsividad, que puede haber aparecido antes de los 7 años de edad y está presente en por lo menos 2 situaciones. Asimismo, existen 3 subtipos dentro del trastorno: el tipo combinado, con predominio de déficit de atención, y el tipo con predominio hiperactivo impulsivo. El trastorno disocial. Consecutivamente puedo concluir que el trastorno disocial es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en que violan los derechos básicos o importantes normas sociales, en donde el comportamiento ha generado un deterioro social, académico o laboral significativo, y puede diagnosticarse en personas mayores de 18 años que cumplan los criterios del trastorno antisocial. En efecto, este tipo de comportamiento se presenta en diversos contextos. Para finalizar, el trastorno negativista desafiante es un patrón recurrente de comportamientos negativistas, desafiante, desobediente y hostil, el cual está dirigido a figuras que representan autoridad. Asimismo, dicho comportamiento debe persistir por lo menos 6 meses y producir un deterioro significativo a nivel social, académico y laboral, en donde cabe recalcar que el trastorno no aparece por un transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo. Muchas gracias.